Formas de lucha política y dictaduras militares en América Latina. Las políticas estadounidenses en América Latina llevaron a la formación de dictaduras políticas y militares, con el fin de proteger los intereses de este país. Hubieron varias en el siglo XX, por ejemplo, el programa Alianza para el Progreso anunciado por el presidente John F. Kennedy en 1961. Supuestamente tenía el propósito de ayudar económica, política y socialmente a América Latina, pero fue totalmente lo contrario, ya que saqueó las riquezas de esta región, que provocó un retraso económico y la miseria de una gran cantidad de latinoamericanos. Esta situación trajo violencia durante el siglo XX en diferentes países de Latinoamérica, con guerrillas en contra de estas dictaduras e injusticias sociales. En algunos casos, hubieron movimientos revolucionarios armados para poder tomar el poder político de sus países. Durante el siglo XX surgieron en América Latina dictaduras militares importantes gracias a la política que lanzó John F. Kennedy, Alianza para el Progreso. Estas dictaduras asesinaron a miles de personas que se oponían a este régimen, sobre todo a luchadores sociales que exigían que se reconocieran los derechos humanos. En 1973, el general Augusto Pinochet llevó a cabo un golpe de Estado junto con la CIA, donde el presidente de Chile, Salvador Allende, que había fundado un gobierno socialista, murió. Fueron varias las intervenciones estadounidenses en América Latina en la segunda mitad del siglo. En 1946, Estados Unidos abrió la Escuela de las Américas, en Panamá, para educar militares que cometerían crímenes inhumanos en América Latina. La política exterior estadounidense hacia América Latina adquirió características dominantes y proteccionistas, justificándose con ser el defensor de las víctimas y de la democracia, llevando a cabo múltiples intervenciones militares en esta zona, dejando ver realmente sus intereses económicos. El Estado benefactor se orientó a la protección y promoción del bienestar de los habitantes en las sociedades europeas tras la Segunda Guerra Mundial, impulsado por ideas keynesianas y el informe Beveridge, teóricamente buscando aplicar la igualdad de oportunidades y distribución equitativa de riqueza y bienes sociales para los sectores desprotegidos, asimismo buscando eliminar la influencia de estados socialistas. El mal manejo de las finanzas que se tenían las empresas estatales las orilló a la crisis, así descartando empresas y vendiéndolas a la iniciativa privada. Fue criticado por las políticas de los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que también influyó en el futuro de las economías en América Latina. Los gastos sociales fueron rechazados al no generar riquezas. En consecuencia apareció la privatización y control de salarios, desapareciendo el derecho al trabajo y la estabilidad del mismo, sin la oportunidad de crear derechos laborales. El sindicato fue duramente golpeado debido a la imposibilidad de lograr mejores sueldos e implementar mejoras laborales. Perdió su poder real, el cual había demostrado hasta la década de los 70, produciendo una división internacional del trabajo y disminuyendo el poder de los sindicatos industriales. El aumento del precio en el petróleo y la dependencia a este del mundo mayormente industrializado se provocó una inflación descontrolada en prácticamente todo el mundo. El uso del petróleo era masivo, destacando países como Estados Unidos, donde el uso de automóviles con motores de 8 cilindros ocupaba grandes cantidades de combustible. El presidente Richard Nixon implementó un límite de velocidad junto con el horario de verano a fin de ahorrar petróleo. Debido a la guerra del Yom Kippur, donde estaba involucrado Israel contra Siria y Egipto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo había decidido no exportar a los países que apoyaran a Israel, perjudicando a Estados Unidos y Europa Occidental, viéndose aún más afectados en 1974 cuando este organismo presionó a las compañías petroleras para aumentar los precios de manera drástica. Ahora veremos los cambios en los lineamientos de organismos internacionales. Los dos organismos internacionales que fueron más importantes y que influyeron muchísimo en el mundo son el FMI y el BM. Fueron creados en 1944 a raíz de los acuerdos establecidos para atender cuestiones financieras. Las dos instituciones se crearon para asesorarse en relación con sus acciones, atacar problemas críticos de desarrollo y determinar los recursos financieros que se requieren para promover el desarrollo económico de los países de bajo ingreso. A partir de 1976, el FMI heredó un nuevo papel ante los problemas de deuda de países de desarrollo y ante la crisis financieras internacionales. Han diseñado programas económicos de ayuda a los países subdesarrollados a cambio de préstamos, entre comillas, condicionados al cumplimiento de estos programas basados en el Consenso de Washington.
Las políticas monetaristas y el neoliberalismo también influyeron en esto. Los escuadrones de la muerte. Estos escuadrones fueron utilizados por varios gobiernos latinoamericanos de extrema derecha, de tendencia anticomunista y algunos de corte neoliberal. Tuvieron acciones en Ecuador Bajo, el auspicio del presidente León, operaron en Perú para contrarrestar a Sendero Luminoso. Fue sangrienta la acción de estos grupos en El Salvador. El gobierno represor de Uruguay, apoyado por Estados Unidos, llevó a prisión a miles de uruguayos. La dictadura argentina inició por el general Rafael después de haber sido arrestada Isabel. Muchos argentinos se exiliaron y en 1983 el presidente estadounidense Ronald ordenó la invasión de la isla caribeña de Granada, con el argumento de que Maurice Rupert habría utilizado el aeropuerto como base militar para el aterrizaje de aviones soviéticos, lo que tiempo después fue desmentido. En 1981, Reagan lanzó una ofensiva contra el FSLN por grupos opuestos del gobierno de Frente Sandinista, conocidos como Contras. Los Contras estaban conformados por antiguos guardias del dictador Anastasio y liberados por un renegado del FMLN, y Estados Unidos lanzó a la par una guerra económica contra Nicaragua por medio del FMI y el BM. Ahora veremos sobre Glasnost y Perestroika. La carrera armamentista causó gastos exorbitantes para Estados Unidos y para la Unión Soviética. Para los soviéticos eran gastos absolutos, realmente no se podían recuperar fácilmente de los gastos que esto causó, ya que en comparación a Estados Unidos, estos no estaban sustentados en la reproducción del capital. Reducir el gasto gubernamental, se observó una escasez de productos básicos en los centros de distribución de las ciudades soviéticas. En 1986 se produjo el accidente de Chernóbil, lo cual, para su mala suerte, igual eran problemas económicos. El desarrollo se veía meramente afectado por el desastre y afectaba directamente la pertinencia de la URSS en la Guerra Fría. El advenimiento de Chernóbil puede considerarse un parteaguas en la historia de la Unión Soviética. Tomó medidas importantes para resolver la situación económica crítica del país. Las más importantes fueron la Glasnost y la Perestroika. La Glasnost significó transparencia y apertura, y la Perestroika significó restauración y reestructuración. Tras la reforma introducía al país medidas económicas de libre mercado y descentralización de la economía nacional. La perestroika abrió la URSS al mercado. De esta manera, la apertura que provocó la perestroika llevó a otros niveles de exigencia a los soviéticos. La URSS estaba herida de muerte y sus días estaban contados. La caída del muro de Berlín es considerada el momento cumbre de este proceso de desintegración. Cabe señalar que para este año 3 millones de alemanes habían huido de Alemania Oriental. Una breve conferencia de prensa del jefe del Partido Comunista de la RDA anunció el visado para viajar a cualquier parte del mundo. El bloque socialista se derrumbó con la caída del muro de Berlín. Bloque soviético. Esta comenzó como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ya que al final de la guerra las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, buscaban ser la nación más poderosa del mundo y contar con la supremacía mundial. La caída del bloque soviético se da debido al fallo intento del golpe de Estado contra Gorbachov, quien fue el último secretario del Partido Comunista, el cual inició un proceso de reconstrucción económica que, combinado con cambios políticos, dio el golpe de Estado que ya mencioné al inicio, lo que reconoció la extinción de la Unión Soviética. Estados Unidos se enfrentaba en una guerra armamentista con la URSS, pero sin embargo los comunistas no fueron capaces de seguir con la guerra,
lo que les provocó una severa crisis, la cual fue solucionada con las políticas que Mikhail Gorbachev aplicó para controlar las crisis, las políticas de Glasnost y las de Perestroika, que ya mencionaron antes. La URSS entró en un proceso de disolución como consecuencia de la apertura desatada por las políticas de Gorbachev, que fue el resultado del Tratado de Belavia. Las guerras de Yugoslavia. Yugoslavia se desintegró formando 6 nuevos países y entre 1991 y 1999 enfrentamientos hubo que se debieron a rivalidades antiguas que fueron ignoradas por las potencias de Occidente, ya que al momento de unir a estos pueblos en un solo país, el presidente Josip Broz mantuvo a costa de reprimir movimientos separatistas a raíz de la caída del muro de Berlín. Los deseos de independencia fueron aumentando tanto que provocó que la región entrara en conflictos étnicos y religiosos. En la península balcánica convivían judíos, musulmanes y cristianos, lo que obviamente hacía imposible la convivencia. Y la falta de acuerdos entre el líder serbio y el líder croata generó una guerra sangrienta en la que murieron alrededor de 150,000 personas, lo que se considera la peor guerra en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y fue en 1992 cuando la comunidad internacional reconocieron la independencia de Croacia.